Daniel. Gracias, Wendy. Y tenemos ya al doctor Gastón Alarcón, magíster en Derecho, con quien vamos a conversar precisamente sobre el tema que está afectando a todos los ecuatorianos y particularmente a los guayaquileños, que es el tema de la inseguridad. Doctor, especialista en Derecho, le pregunto, ¿este es un Estado fallido, como lo han dicho muchos analistas ya, pero particularmente quiero que nos enfoquemos en el sistema judicial? ¿Es un Estado que tiene un sistema judicial que es fallido? Y si es así, ¿en qué parte y cómo mejoramos eso? Buenas tardes y agradeciéndoles por estar aquí nuevamente, dando una nueva oportunidad de expresar opiniones libres y valederas sobre una circunstancia que en mi caso personal me tiene aterrado. Ya es bastante complicado salir a trabajar y yo soy penalista, soy magíster en criminología y mi opinión va basada en temas criminológicos, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado el tema de Estado fallido. ¿Así? Sí, yo creo que tenemos un gravísimo problema de inseguridad, el cual no ha sabido ser afrontado por un gobierno menos que mediocre y un gobierno que ya estando de salida, pues realmente pues no tiene ninguna posibilidad de una acción que debe ser a largo plazo. Un Estado fallido sería ya renunciar a todo el poder ejecutivo, legislativo, que en este momento está suspendido, ¿ya? Y del Poder Judicial. En el cuanto a la pregunta respecto al Poder Judicial, nosotros vivimos un Estado garantista, tenemos una Constitución garantista que en papel se lee muy bien en cuanto a, valga la redundancia, las garantías del debido proceso, los derechos humanos, pero que desgraciadamente el paradigma está sobrepasado, puesto que se convirtió en una alcahuetería para que los grupos criminales, y yo no voy a hacer ninguna expresión política, los grupos criminales se hayan apoderado y utilizado y sobre todo pervertido el Estado garantista en base de la corrupción, tal vez en base del miedo, seguramente, de la función judicial y de los operadores de justicia. Que una constitución sea garantista es perfecto. De hecho, las constituciones tienen que ser así, porque tienen que garantizar el derecho de los ciudadanos de bien. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién se equivoca en la ejecución de la ley? ¿Los fiscales, los jueces o el procedimiento policial da pauta para que los delincuentes encuentren las herramientas para poder abusar de esa garantía, Gastón? Yo creo que todos. Ajá. Es una conjunción de muchas circunstancias. La noticia crímenes llega a los fiscales, a través de la policía. Y muchísimas veces la policía comete equivocaciones, para ser generoso, que provocan que sean violentados los derechos de las personas. Y luego, pues, los fiscales, en vez de rechazar esa actuación policial, presionados por la misma policía, que le debe servir solamente como un instrumento, el fiscal sometido a la policía comete la torpeza judicial de presentarlo a un sistema judicial de flagrancia en donde solo se determina, y eso yo voy a ser enfático, el proceso de flagrancia solo determina si la persona va presa o no va presa. El juez no puede rechazar el inicio de la instrucción fiscal. Puede declarar que se han violado los derechos y no dar paso. Eso es otra cosa. Pero antes, en el sistema reformado de procedimiento penal que había, el juez podía de entrada rechazar el inicio de la instrucción fiscal. Ahora, desgraciadamente, y por eso digo que es una conjunción de todo, el juez está atado de manos, se arman procesos judiciales que luego terminan siendo anulados por jueces a quo, debido exclusivamente a que se cometieron errores tanto de la policía, tanto de la fiscalía, tanto como el juez de flagrancia. Ahora, esto de la policía no es nuevo. Yo he cubierto Crónica Roja de hace 25 años y la policía seguía con los mismos errores. O sea, que no hemos cambiado en la instrucción del policía a la hora de elaborar un parte lo suficientemente sólido de contar los hechos que ocurrieron como para no dejar vía libre a cualquier suspicacia de algún abogado. Yo tengo 22 años de graduado de abogado y penalista, porque
siempre me incliné hacia el tema de defensa de la gente. Por eso nunca he sido fiscal. No me gusta acusar, sino defender. Y asimismo tendría muchísimas anécdotas de policías incompetentes, ineptos, ignorantes y desgraciadamente a veces corruptos, que han procedido de tal suerte que gastan tiempo judicial, gastan tiempo de abogados, gastan tiempo de defensores públicos y mueven toda una función judicial para llegar a nada. Y luego, pues, cierta prensa se aprovecha de esta situación y como prensa amarillista ataca a los jueces, ataca a los fiscales, ataca a los jueces sobre todo por ejercer el debido proceso y las garantías. Para el tema de la Constitución, sí, la Constitución garantista es buena, pero la Constitución del 98 para mí siempre será mejor. Fue una Constitución hecha por gente que sabía hacer constituciones, empezando por Osvaldo Hurtado, ¿no? Que es un genio constitucionalista. Y esta Constitución del 2008 es una Constitución, pues, que si bien ahorita no es el momento para criticar, es una Constitución, para lo menos, demasiado extensa. La Constitución debe ser enunciadora. La Constitución de Estados Unidos es pequeñita y es de enunciado. Le deja a la ley determinar el ejercicio de los derechos y las garantías. Gracias, abogado, por responder mis inquietudes. Leonidas Castro, continúa. Gracias, Daniel. Gastón, qué gusto verlo a los tiempos. Gastón, el Estado obviamente tiene muchos problemas, muchas deficiencias. ¿Cree usted que el tema de lo que está ocurriendo, por ejemplo, esos anuncios de paz que se están anunciando, es posible? Hay gente que dice, bueno, no creemos en eso, son simplemente personas que están planteando algo que sabemos que no es real. Hoy mismo vemos muertes, asesinatos, 2 policías en Tarifa, en San Borondón. Hace 2 días otro policía más. Es decir, la violencia sigue y la pregunta es ¿hacia dónde vamos a ir con toda esta ola que va en escalada cada vez más y no encontramos una salida? Leonidas, primero, gracias por devuelvo el saludo. Gusto de verte también a los tiempos. Mira, yo voy a darte una opinión criminológica. Lo viví y lo sentí en el velorio de Agustín Intriago hace unos días, en el que asistí. El avesamiento con el que están sucediendo las cosas. A Intriago lo matan con un fusil por la espalda, correcto, con resguardo policial. Yo no entiendo cómo un fusil pasa entre la multitud y nadie pregunta qué hace ese fulano. Puedes esconder un revólver, puedes esconder una pistola, pero un fusil, digamos, es complicado. Le mete 6 tiros a Intriago y la bala que mata a la dama, a la deportista, le sale por el ojo. Es decir, como una película de terror o de violencia extrema. Este avesamiento con el que están actuando los delincuentes solo te indica una cosa: la certeza de la impunidad. Es decir, la mente macabra, el autor intelectual que está atrás de estos sicariatos o de estos hechos de sangre, está seguro que no van a llegar a él. Por eso se enfrenta o comete estos actos contra un alcalde más votado del país o contra un mayor de policía hoy día en San Borondón. Entonces, este tema te da a entender que esa seguridad y la impunidad es que goza de cierto nivel de protección que no lo dilucidamos, y que es grave. Y con esto no es que soy antiecuatoriano, pero el Ecuador se ha caracterizado por ser un país donde la cultura de delación es lo que ha permitido a la policía llegar a resolver casos. O sea, el tema investigativo, y lo podemos ver en cualquier serie internacional, no americana solamente, las series argentinas que son muy buenas respecto a investigación criminal. Es decir, si nosotros nos enfrentáramos a seres de asesinos en serie como en otros lados, aquí nos darían pie con bola. De hecho, hace años yo estoy seguro que Guayaquil, y esto no es alarma pública, yo estoy seguro que Guayaquil es solo por la población. Guayaquil debe estar siendo atacado no menos de 3 asesinos en serie. Gastón, y el tema de, obviamente, que ya ha causado alarma, temor, hay quienes ya ni siquiera quieren salir de sus casas. Imagínense, por esa violencia. ¿Cómo se la combate? ¿Cómo se enfrenta a esas mentes macabras, como dice usted, esas mentes realmente que tienen maldad, que se actúa con saña y que al saber que no va a haber impunidad, sabe que no va a pasar nada? O sea, ¿cómo le hacemos frente en esta sociedad ahora que estamos próximos a unas elecciones en menos de 3 semanas a elegir un nuevo presidente? El problema es un problema que no se va a solucionar mágicamente. Hay mucha gente que recuerda por la edad, ¿no? Y
mi caso, ¿no? Al ingeniero Febres Cordero y su lucha contra el terrorismo de la época. Pero son mundos totalmente distintos. El mundo de 1984, 85, 86, de hace ya casi 40 años, es completamente distinto al actual. Para enfrentar, si me tocara a mí decidir, lo primero es inteligencia. Inteligencia policial, inteligencia militar, que conlleva una depuración de la mafia más peligrosa del país, que es la uniformada, en ambos lados. Luego, tener funcionarios protegidos, ellos y sus familias, y tal vez eso signifique un gasto presupuestario enorme que está justificado, porque nadie en su sano juicio se va a enfrentar a esta situación teniendo padres, teniendo hermanos, teniendo hijos, teniendo esposas, que no pueden ser custodiados por los policías a los que va a acusar o a los que va a señalar mañana. En todo caso, Gastón, la situación de crisis que vivimos en estos momentos de inseguridad nos lleva a pensar de que no es un tema solamente de Ecuador, que debe haber un trabajo también regional, internacional. Usted hablaba que, bueno, o los otros países no trabajan con delación como en Ecuador, si no se resuelven los casos. Y la pregunta es, ¿a quién recurrimos? ¿A Estados Unidos, a Europa, países europeos? ¿Quiénes son nuestros posibles aliados que podrían ayudarnos en esta lucha que también no es de Ecuador? Es un tema regional, el tema del narcotráfico es mundial, no es solo en la región. Nosotros debemos resolver nuestros propios problemas a lo ecuatoriano, porque es un problema ecuatoriano. Sí, podemos recurrir a asistencias internacionales, pero en ese momento ya llega la otra parte del problema. Ponernos a pensar de que Nixon comenzó la guerra contra las drogas hace 50 años. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Se la ha ganado? No. Se ha empeorado, por supuesto. Y sobre todo el mayor problema que nadie afronta en el tema de drogas, el tema del consumo. ¿Por qué es un negocio fabuloso? Porque el mayor consumidor del mundo es los Estados Unidos y son los que supuestamente lo más lo combaten. Entonces no podemos llegar a resolver un tema cuando no afrontamos la realidad que tal vez tengamos que tener más flexibilidad respecto a los mismos. Uruguay hace 7 años legalizó la marihuana y no se abrieron los cielos, no salió Jesucristo, no sonaron trompetas, no se quemaron las iglesias. De hecho, si comparamos la criminalidad o la violencia de Uruguay con el Ecuador, salimos perdiendo. Muy bien, Gastón. Mauricio tiene más inquietudes. Gracias, abogado Alarcón. Cuando habla de que quizá haya una seguridad de impunidad, estamos hablando que es un tema que atañe netamente a la función judicial. Porque si la persona está segura de que va a salir incólume pese al delito que cometa, ahí la responsabilidad es en el aparataje judicial. No tiene nada que ver el Ejecutivo. Bueno, si la persona que está atrás del crimen no es identificada, ¿cómo la función judicial puede...? Pero si agarran a la persona, lo llevan ante los jueces y sale más allá, o sea, puede haber un tema de forma, de que de repente el policía hace mal el parte o alguna cosa por el estilo, pese a que existe un delito flagrante. Yo sé que hay un procedimiento penal que hay que respetar y hay que seguir, pero lo que trato de decir es que si existe esa seguridad a la impunidad, es porque está seguro de que el aparataje judicial no lo va a condenar. Ya, vamos al tema de hoy día. El mayor de policía Guarnizo, algo así, escuché que se llama el fallecido. Matas a un mayor de policía. La policía no encuentra ni siquiera a los autores materiales, porque salió luego la noticia que los había encontrado y luego los soltaron porque no eran. Se confundieron. Entonces, si no logras atrapar a los autores intelectuales y cuando los atrapas terminan silenciados o no tienen idea de quién es el autor intelectual, ¿cómo puede actuar la función judicial? Le entiendo lo que usted señala, abogado Alarcón, pero yo me baso en lo que usted le contestó a Leonidas, que lo avesado que a veces, la manera avesada con la que actúan los delincuentes es porque están casi que seguros de que no va a haber, de que no van a salir. De que no van a llegar al autor intelectual. Al autor intelectual, porque el autor material es un operador. Claro, es que lo que pasa es que el actor intelectual no es el avesado, porque no es el que le dice mátalo, porque no le dice mátalo de tal manera. Es el ejecutor el que ve la manera en cómo llega y cómo lo mata. Hace unas semanas hubo el tema del general Gabela. Se dieron 2 nombres y luego aparecieron muchos más nombres. La función judicial, en este caso la fiscalía, ha actuado respecto a este informe pericial. Es uno de los actores del aparataje. Es por eso. Entonces, el fiscal, en este caso la fiscal general del Estado, o los fiscales encargados, han procedido a
interrogar por lo menos en la investigación previa que estimo debe estar abierta sobre este tema a los ex generales de la Fuerza Aérea, de los ex con mayores y comandantes. Yo me quedo con una parte de lo que usted señala tratando de interpretar. Creo particularmente que es un tema multidimensional, un problema multidimensional, que efectivamente la clase política tiene su responsabilidad en el Ejecutivo, en los asambleístas, pero también hay otros actores que tienen mucha responsabilidad. Es más, la población civil, la sociedad civil también tiene parte de alguna culpa en todo lo que está sucediendo. Pero son varios los actores, son muchas las aristas, y esto quizá, lo que estamos viviendo ahora, que de repente ha desbordado al presidente de la República y no ha tenido la suficiente operatividad y poder de decisión para poder enfrentar esto, o sea, es porque el problema ya tiene un tamaño dantesco que no pasa solamente por una decisión política. Además, el presidente de la República ha medido su situación personal en el cuanto a una actuación efectiva en contra de la delincuencia, contra lo que le pueda suceder, no a nivel legal en el Ecuador, pero sí a nivel internacional. Y eso es lo que desdice de él como ejecutivo, no como estadista, porque Guillermo Lasso no es ningún estadista, pero sí desdice de él como responsable de la seguridad del país, que es de la función ejecutiva. Obvio, es el primer funcionario. Él debió haber tomado acciones legítimas dentro de derecho, para poder, por lo menos, aceptar golpes. Por ejemplo? Los tipos están identificados en la película Los Intocables te lo dicen clarito. Sean Connery se lo dice a Elliot Ness. Todo el mundo sabe dónde está Capone. La cuestión es ir y darle el golpe, pues, ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son, salen en televisión, en rueda de prensa, Fito y compañía y todos los demás. Todo el mundo sabe que están en la cárcel. Claro, todo el mundo sabe que están en la cárcel y dan ruedas de prensa. Entonces, actuar contra esa gente, la inteligencia policial sabe quién es Fito, fulano, mengano y perencejo. Y digamos, por dar nombres, yo no tengo nada en contra de ellos, más allá de lo que ya están perseguidos por la justicia, pero sabes quiénes son, identificados están identificados sus lugartenientes, actúa contra ellos, aíslalos, evita que tengan poder que está basado en la comunicación. Pero no lo hicieron. No lo hicieron ayer, no lo hicieron hace una semana, no lo hicieron hace un año. Hemos tenido masacres carcelarias y nadie ha actuado en contra de los líderes de esas masacres, los autores intelectuales. Entonces, esos autores intelectuales están seguros de su impunidad, pues. Por eso hacen lo que les da la gana. Y el Ejecutivo no solo que ha fallado en ese tema, ha sido incompetente totalmente. Y nos deja un país en una zozobra para quien nos toque, tampoco lo puede arreglar, porque quien sea que gane va con una mayoría nuevamente adversa en la asamblea, en otra asamblea en la cual ninguno de los medios de comunicación ha podido valorar este tiempo sin asamblea, sin dejar de claro de que los tres poderes del Estado son la esencia de la democracia. Pero nadie ha sobrevalorado la ausencia del chisme y la chabacanería que vivimos en la última asamblea. Nadie ha señalado eso. Créame, abogado, que en estos micrófonos nos hemos, no digo cansado porque no me canso y no nos cansamos aquí las personas que hacemos I-99 de hacerlo, pero le hemos dicho lo que le hemos tenido que decir a una asamblea que también ha sido incompetente. También ha pasado por hechos y actos bochornosos que desdicen total y completamente de cualquier político decente que pueda tener un país. Pero sin asamblea, Lasso ha estado peor que con asamblea. Yo no estoy justificando el uno con lo otro. Sí. Lo que estoy diciendo es que también se ha hablado del Yo tema. pensé que sin la asamblea Lasso íbamos a moverse mejor. Pero bueno, Lasso no es un tema de criminalidad, es un tema de incompetencia. Yo creo que la inteligencia policial y militar es suficiente para poder actuar en serio, pero en serio, contra el problema criminal que no se va a resolver en años 6 meses que le toca al próximo gobierno. Difícilmente. El problema tiene un tamaño dantesco y es muy complejo y tiene muchas aristas, porque se supone o dicen por ahí que el crimen organizado está enquistado en muchas instancias. Mira cómo seguimos, y yo estuve aquí alguna vez hace años por el tema de la famosa tabla de droga, y seguimos insistiendo en la derogación de la tabla de droga. No existe tabla de droga, no existe. Lo que existe es un instructivo para que los jueces puedan determinar quién es adicto y quién es consumidor y quién es vendedor. Y en base de eso poder acusar, es decir, instruir a una persona
o mandarlo a un centro de rehabilitación. Y seguimos hablando populísticamente, en el populismo penal, que es lo que más daño nos hace a nosotros, del tema de la tabla de drogas. Cuando eso es ahí, no incurre en nada en cuanto a la criminalidad. No abrió la llave del microtráfico para nada. No, el microtráfico se da por una razón criminal. Antes a los cuidadores, a las bandas, se les pagaba en efectivo. Ahora se les paga en droga. El trabajo que hagan, sea custodiar los mercaderías, cambiar de lugar la mercadería, se paga con productos que ellos tienen que colocarlo en el mercado. Ellos tienen que colocarlo en el mercado y por eso ha explotado el tema del microtráfico. Entonces la gente se mata y por eso vemos que las personas asesinadas normalmente todos los días, sicariadas, asesinadas en los barrios, son barrios populares, son gente de escasos recursos que vende o usa de medio de vida el tráfico. El microtráfico. 18:36, abogado Alarcón, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a tener la oportunidad de volver a conversar. Seguimos en I-99, ya con la tarde, abrimos el espacio de menciones publicitarias. Así es. Mauricio, veo que estás elegante. Está justo para hoy, que es viernes de Amex Doubles, en bares. Por eso uso mi American Express de Banco Guayaquil para disfrutar de promociones exclusivas en Luca, Acorde, Casa Cabana, Segafredo, Lola Sky y muchos bares más. Disfruta el doble de lo que más te gusta con Amex Doubles y conoce más promociones en restaurantes, cafeterías y bares toda la semana en bancoguayaquil.com/promociones/doubles. Castro. Oiga, y otra recomendación para también el señor Icaza. Mauricio. Por favor, Dale, aprovecha el confort que te ofrece Le voy a regalar una foto, Riona. Este proyecto inmobiliario está ubicado en el kilómetro 3 y medio de la vía San Borondón. Ofrecemos departamentos de 165 metros cuadrados. Disfrute de la calidez y exclusividad de vivir en la mejor ubicación cerca de todo reserve, con tan solo los $2,000 que carga Mauricio en su bolsillo en este momento. Contáctenos al 097-95-65-386. Pero es para las colas. Cerramos el espacio de menciones publicitarias. 18:37, todo lo que se diga en este momento sobre mí es mera mentira. 18:37, cerramos el espacio de menciones publicitarias. Nos vamos al corte. Sí, Nos vamos al corte. Muchísimas gracias. En Luca, en Acorde, en Casa Cabana. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Imagina despertar cada mañana con la mejor vista panorámica